ver aquí un poco cómo aprende nuestro cerebro. ¿Y por qué entender cómo aprende nuestro cerebro? Miren, niñas, yo creo que esta es una de las partes más claves para el tema de la gestión del tiempo. Tú puedes tener el planificador más bello, más hermoso, más completo. Tú puedes tener la lista de tareas más larga, más completa, más depurada o más sencilla. Pero si tú no conoces tu cerebro, si tú no sabes cómo funciona, si tú no tienes ese autoconocimiento de cuáles son las cosas o cómo capta la información el cerebro o cómo funciona, pues definitivamente nada de eso va a funcionar, ¿cierto? No va a haber herramienta que te funcione si tú no haces conciencia de eso. Somos seres únicos, somos seres diferentes, somos únicos donde cada uno interpreta la información de manera distinta, ¿cierto? Y eso tiene que ver cómo nosotros percibimos la información. Una misma experiencia puede que nosotras 12 que estamos acá la interpretemos de forma diferente, ¿cierto? No sé, un suceso X, Y, Z, y yo puedo decir, uy, qué chévere eso, no, es genial, y otra dice, genial, eso tan harto, tan aburrido, y otra dice, pues para mí es como indiferente, pues a mí me da como lo mismo, ¿cierto? Entonces ese tipo de percepciones tienen que ver en cómo nuestro cerebro, uno, está programado y cómo lo hemos programado a través del tiempo por las experiencias, por lo que vivimos, por lo que escuchamos, y aquí es donde hablamos de creencias, de modelos mentales y cómo empezamos a cambiar todo eso, ¿cierto? Entonces, por eso es súper clave entender cómo aprende nuestro cerebro. Y esa es una de las razones, pues, por las que nosotros les compartimos ese cuestionario para empezar a entender y a reconocer cómo funciona nuestro cerebro. Antes de eso, quiero que hagamos unos retos. Espero que todas tengan ahí donde tomar nota. Voy a dar 2 segunditos, 3 segunditos para la que de pronto no tenga lapicero, agenda, una hojita, porque vamos a hacer un reto. En la hoja, quiero que dibujen esos 9 puntos. Esto es con cronómetro. Espero que ya todas hayan hecho los 9 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es unir esos 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz del papel. Voy a esperar un ratico más ahí, si lo logran. Listo, niñas. Entonces, miren. Paulita, mírala. Ajá, eso. Ahí están los 9 puntos. Ahí están los 9 puntos. Exacto. Consiste en unir los siguientes 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz del papel. ¿Se cumplen o no se cumplen las condiciones que están diciendo? Claro. Entonces, mira nuestro cerebro como es a veces de cuadriculado. Entonces, cuando nosotros empezamos a activar esa parte del hemisferio derecho, empezamos a ser más creativos. El mapa no es el territorio, es una de las premisas de la programación neurolingüística. Les voy a hablar mucho también de programación neurolingüística porque la idea es pues también compartirles esas herramientas. Dice, el mapa no es el territorio. Entonces, si ustedes ven un caballito, ¿cuál es la perspectiva del caballito? Pongan sus manos así. Quiero que pongan sus manos así. ¿Qué alcanzan a ver?
Solo lo del frente. Quiero que se paren en la silla, donde están en este momento, se paren en la silla. Miren hacia abajo. ¿Cómo es el panorama? Amplio, Más amplio, ¿cierto? grande. Eso es lo que yo quiero, niñas, ¿cierto? Que siempre tengamos ese panorama más amplio. Hay más opciones, hay más posibilidades. Siempre vamos a encontrar los recursos necesarios. No nos quedemos como el caballito. ¿Sí? Y eso tiene que ver con nuestro entrenamiento desde la parte del cerebro. Recuerden, el mapa no es el territorio, no es solo lo que estamos viendo aquí, es más amplio de lo que nos imaginamos. Es mucho más amplio. No nos quedemos allá en ese pedacito de Pereira, en ese pedacito de Bogotá, en ese pedacito de Armenia. No, el mundo es tan grande, tantos continentes, ¿cierto? Entonces, con este ejercicio, esa es la invitación. Ahora, quiero que hagamos otro ejercicio donde nos vamos a tomar 5 minutos, 5 segundos por cada una de las instrucciones que les voy a dar a continuación. ¿Listo? Les voy a cambiar la diapositiva y empezamos a contar. ¿Listo? Entonces, 1, vamos a dibujar una casa. 3, 4, 5. 2, vamos a escribir 5 nombres de animales. 1, 2, 3, 4, 5. 3, vamos a hacer un avión. 3, 4, 5. Niñas, ¿ustedes ven algo parecido en esas casas que ustedes acabaron de hacer? Sí, un cuadro y un rectángulo. La casita, ¿cierto? Un cuadro y un rectángulo. Un cuadro, el techito y para la que le alcanzó las ventanitas y la puerta. 2 ventanitas, el techito, listo. Sí. Animales, ¿qué animales pusieron? Abran micrófonos, abran. Gato, perro, sapo, ave, pájaro. Perro, gato, loro, elefante, abeja. Vaca, perro, gato, león, ratón. Elefante. ¿Y cuáles fueron los que coincidimos? Gato, perro. Soy el gato. Perro y gato. ¿Cierto? ¿Dónde quedaron las libélulas? ¿Dónde quedaron los rinocerontes? ¿Las jirafas? No existen. Las lechuzas. En nombres más corticos para que nos alcanzara el tiempo. Aviones, muéstrame en aviones. Yo. Mi avión. Está estrellado. Aviones. Mira mi avión. Un muñeco acostado. Ajá. Y este no vale. Ay, sí, yo pensé, Ah, pero no, pero ahí se van más de 5 segundos. es Lo que es más hice, rápido lo dibujarlo. hice en los 5 segundos. Hice el ejercicio, contando y haciéndolo. Es que ella dijo hacer un avión, no dibujar. Ah, sí. ¿A qué sí. Por volvemos eso yo acá? hice, Cierto, cierto. Niñas, lo primero y la invitación con este ejercicio es, traemos modelos mentales. Es la casa, porque no pudimos hacer una casa de una tortuga, puede ser más sencilla la casa de la tortuga, menos segundos. La casita del ratón, Ah, la casa de una princesa, el castillo, donde el techo no sé, por allá, ¿cierto? Modelos mentales, modelos mentales. ¿Cómo está estructurado nuestro cerebro? ¿Cuál es esa información que tenemos acá? ¿Cierto? Entonces todo parte de allí, empezar a identificar con respecto a el tiempo, a la gestión, o sea, ¿qué me lleva a mí a que crea que el tiempo no me alcanza, a que el tiempo no
no soy productiva, ¿cierto? Entonces, modelos mentales. Animales, el gato, el perro, ¿cierto? Porque fueron los primeros que aprendimos y quedaron en nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente. El avión, ¿cierto? Volvemos al ejercicio anterior, nos quedamos con esa primera información y no vamos un poco más allá. No quiero que se asusten, no quiero que se angustien, ay, pero ¿por qué no hice el avión? Ay, ¿por qué no puse el colibrí? Ay, pero ¿por qué no pensé? No, o sea, es que es normal porque hemos vivido, yo 15 años, no mentiras, no, 25, cada una con la información que tiene, los añitos que tiene cada una. Nosotros creamos nuestros modelos mentales y nuestras creencias entre los 0 y los 7 años. Es donde mayor incidencia hay en lo que hoy creemos, en lo que hoy pensamos que es una verdad absoluta, ¿cierto? Que hoy tenemos la capacidad de cambiar eso, por supuesto. Hoy tenemos la capacidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque somos conscientes. Pero si no hacemos conscientes este tipo de cosas, pues finalmente como estamos va a estar bien. Y de ahí viene de que interpretemos diferente la información, porque cada una de nosotros vivió experiencias distintas, porque cada una vivió en un núcleo familiar, porque tuvo un entorno, porque tuvo una formación, y eso es lo que nos lleva a que nuestro cerebro, o más bien nuestra interpretación, va de acuerdo a la información que tenemos en nuestro inconsciente. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios son más de sensibilización, de reconocer, de identificar, pues finalmente, qué cosas son las que están hoy rigiendo mis resultados. Entonces, eso es súper clave. Ahora, ¿por qué reconocer o por qué identificar cómo aprende nuestro cerebro? Porque finalmente eso es lo que abre, y les hablaba ahorita y les decía ahora, cuando nosotros conectamos con emociones, el aprendizaje se hace mucho más fácil o mucho más difícil, ¿cierto? Porque a veces decimos, ay, no, es que yo soy tan mala para el inglés, porque hay una emoción que estás conectando negativamente con ese proceso o con esa experiencia. Pero si tú empiezas a traer pensamientos diferentes, ¿cierto? Primero de manera consciente, y en la medida que vamos avanzando esos pensamientos, ya empiezan a volver inconscientes, y nuestras emociones siempre van a estar en pro de lo que nosotros queremos, pues finalmente eso va a despertar en nosotros curiosidad, atención, interés, enfoque, lo vamos a hacer de una manera distinta, ¿cierto? Ahora, niñas, quiero hablarles más profundamente del cerebro, de cómo funciona y cómo nosotros vamos a empezar a reconocer ese funcionamiento del cerebro, o más bien esa evolución del cerebro que nos va a permitir, pues finalmente, entender cómo trabajamos nosotros y por qué a veces pues hay cosas que no son tan agradables. Entonces el cerebro se ha desarrollado desde 3 evoluciones, y esa primera evolución hace 500 millones de años es la parte reptílica, esa parte reptiliana, que es la parte de supervivencia, esas necesidades básicas, comer, dormir, sexo, ¿cierto? Donde reaccionamos por supervivencia. Entonces ahí es donde se despierta esa parte del cerebro, ¿cierto? Es la parte del cerebro de los primitivos, ¿cierto? Donde reaccionaban o actuaban con respecto, por ejemplo, cuando se iban a cazar. Entonces, ese animal me come o lo como, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me enfrento yo al peligro? Y aquí hay 3 conductas, desde el reptiliano hay 3 conductas a las que nosotros nos enfrentamos, ¿cierto? Atacamos, huimos o nos paralizamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nos van a... Pensemos, de pronto no les ha pasado, pero pensemos, me van a atracar, ¿cierto? Entonces yo puedo tener esas 3 reacciones. ¿Por qué? Porque mi cerebro desde el reptílico está reaccionando, no, venga, protección, 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 ¿cierto? Entonces, ataco, es decir, me enfrento con el ladrón, peleo, y por eso a veces escuchamos a las personas, ay, no, es que yo no sé cómo hice, yo me puse a pelear con ese ladrón, yo me enfrenté. Esa es una conducta desde el reptiliano, desde la supervivencia. El otro, y de aquí se me vino la historia de Andrea de qué pecado del robo en Medellín hace como 2 años, paralizada. O huyo, salgo. Literal.
Salgo corriendo, ¿cierto? Y a veces nosotros podemos creer que vamos a reaccionar de una forma. Conscientemente creemos que vamos a reaccionar de una forma, pero inconsciente, nuestro reptiliano nos hace reaccionar de otra forma. Luego se empieza a desarrollar esa parte límbica de nuestro cerebro, 200 millones de años aproximadamente, donde conecta con las emociones. Aquí es donde se despiertan todas nuestras emociones, ¿cierto? Y esas emociones básicas, y Claudia Mónica nos habla de esas emociones básicas, la Marta, Claudita, nos recuerdas, porfa, te voy a poner aquí en evidencia, cuáles son esas 5 emociones básicas, Marta. Si estás por Bueno, ahí. Sí, aquí estoy. Miedo, M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y la última A de amor. Entonces, de allí, de esas emociones básicas, se desprenden las otras, ¿cierto? Que la angustia, que el desespero, bueno, todas esas emociones que nosotros sentimos se desprenden de allí. En la parte reptiliana, nosotros formamos nuestro temperamento, ¿cierto? Y en la parte límbica formamos nuestro carácter. Y el carácter es el que regula el temperamento. Entonces nosotros decimos, ay, esa persona es como un temperamento fuerte, o sea, como mal geniadito es lo que queremos decir. Pero mi carácter ayuda a gestionar y a regular mi temperamento. ¿Listo? Cuando hablamos de mamíferos, el gatico, el perrito, que escribían ustedes ahora, ellos van hasta la parte límbica, ¿cierto? Y ellos responden por estímulos desde la parte emocional. Entonces, cuando tú le hablas al perro, ay, mi perrito, ¿cómo está? Entonces, él ya reconoce que tú le estás consintiendo. Cuando tú le hablas duro, entonces ya sabe que está regañando. Cuando le das la comida, entonces conecta con esa emoción. ¿Listo? Ah, es que no le falta sino hablar. Claro, no puede hablar porque no tiene desarrollada esa última etapa de desarrollo o evolución del cerebro, que es la parte neocórtex, ¿cierto? Es esa parte lógica, es esa parte secuencial, y en la evolución de nuestro cerebro es el más nuevo. Mientras tenemos el reptiliano en 500 millones de años, límbico 200 millones de años, el neocorte son 200.000 años. O sea, es renuevo, ¿cierto? Entonces es el que nos hace pensar, no, pero es que ¿qué pasará? ¿Será que sí lo hacemos, si no lo hacemos, cierto? A veces le damos mucha mente a las cosas que a veces decimos, pero es que no tomamos decisión porque somos muy racionales. Y en la medida que vamos creciendo, que vamos volviéndonos adultos, nos volvemos más racionales, ¿sí? Nos volvemos más lógicos, ¿sí? Y no se trata de que solo emocionales o solo, no, es ese equilibrio, es esa combinación, porque definitivamente pues tenemos que tener esa parte de supervivencia, porque entonces si no llegan y nos pasa una experiencia bien fuerte y pues mi cerebro no reacciona. Entonces es súper clave conociendo cómo funciona mi cerebro, y me voy a enfocar aquí en la parte neocórtex. Y aquí en la parte neocórtex, en la parte frontal, encontramos nuestros 2 hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Dicen, no sé, no he entrado a medir mi cerebro, que si tú haces esto, podría simular el tamaño del cerebro. Los puños de tu mano unidas podrían simular, ¿cierto? Entonces tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y en la parte central hay algo que se llama cuerpo calloso, que digamos de alguna manera interconecta nuestros 2 hemisferios. Cada uno de nuestros hemisferios tiene unas funciones, ¿cierto? Tiene unas funciones tanto físicas como motoras, como cognitivas, ¿sí? Nuestra parte derecha del cerebro controla la parte izquierda.
físicamente. Y nuestra parte izquierda del cerebro controla la... Ustedes resolvieron el cuestionario, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Fueron 20 preguntas. Cada una de esas preguntas tenía 2 opciones de respuesta, A y B. Quiero que cuenten, por favor, si la que no lo haya hecho, cuente cuántas A señaló y cuántas B eligió. ¿Listo? Y para tener ese dato y hablarles rápidamente un poco de esas características de ese hemisferio izquierdo, de ese hemisferio derecho, para que empezamos a entender algunos comportamientos y algunas reacciones. El hemisferio izquierdo corresponden a las respuestas A y el hemisferio derecho corresponden a las respuestas B. ¿Sí? A izquierdo, B derecho. ¿Listo? Entonces son 20 preguntas. Si ustedes están más o menos entre 8, 12, como que uno diga como que hay como mucha equilibrio, ¿sí? Entonces digamos que aquí hay una predominancia como en equilibrio, ¿sí? Pero si de pronto ya empiezan 13, 15, por allá más arriba, digamos que empieza a dar una tendencia o una predominancia hacia el hemisferio. Quiero que reconozcan eso para que ustedes vayan identificando. Entonces, cuando hablamos de predominancia no quiere decir, es que yo soy más cerebro izquierdo, más cerebro derecho. No. Resulta, niñas, que en la medida que nosotros vivimos experiencias en nuestra trayectoria, en nuestra formación, eso también depende de nuestra formación, de las actividades que hemos desarrollado desde la parte laboral, desde nuestro entorno, desde las actividades y hábitos que tenemos día a día, hemos venido desarrollando un hemisferio posiblemente más que el otro, o hemos tenido un equilibrio, ¿cierto? Puede que hoy tu resultado sea con una tendencia hacia uno o hacia otro, sin embargo, esto se puede modificar o cambiar en el tiempo, bien sea de manera coincidencial porque cambias de actividades, porque cambias de entorno, en fin, o porque lo haces de manera intencional, porque también se puede hacer de manera intencional a través de ejercicios, actividades, si tú sientes que es de tu interés para hacerlo. Quisiera que me compartieran, la que quiera, que comparta ahí en el chat cómo fueron esas puntuaciones para empezar a revisar pues cómo es la tendencia. Entonces, voy a explicarle un poco de características. Entonces, cuando hablamos del hemisferio izquierdo, es esa parte más lógica, es esa parte más secuencial, son esas personas que tienen como esa tendencia más hacia desarrollar esa parte como auditiva, como esa parte visual. Son personas un poco muy rigurosas, ¿cierto? Tienden a ser un poco más rigurosas. Tienen habilidades, por ejemplo, numéricas, tienen habilidades con la escritura, con el lenguaje, ¿sí? Entonces, digamos que en esa parte están esas personas un poco más racionales. Y la parte derecha ya es un poco donde están esas personas más creativas, más relajadas, donde conectan más con las emociones. Son esas personas que tienen más esa intuición, le creen más como a esa intuición, tienen esas habilidades artísticas, musicales, ¿sí? Entonces esto, a nosotros identificar y reconocer hoy cuál es esa predominancia hemisférica, lo que me va a permitir es entender porque hay cosas que me gustan, porque hay cosas que más disfruto, y esto me va a permitir también, cuando yo hago esa planeación, ¿cómo voy a empezar a desarrollar esa planeación? Entonces,
Si yo estoy un poco en la parte izquierda, de pronto tengo esa parte visual desarrollada, entonces para mí es más fácil cuando yo escribo de colores, cuando resalto, cuando yo tengo esa secuencia, cuando todo tiene sentido para mí, entonces es mucho más fácil, ¿cierto? Mientras que si estamos en esa parte derecha, entonces de pronto utilizamos un poco más cosas abstractas, no tan secuencial, cosas que conecten más con emociones. Entonces eso me va a permitir tener una mejor conexión con esas actividades que de pronto pues no sean tan fáciles. Entonces eso es muy chévere entenderlo porque esto me va dando respuestas, ¿cierto? Y ya entiendo, ay, ya sé por qué es que no me gustan o a veces como que me fastidia un poco esas personas que hablan tanto. Claro, si tú eres más kinestésico, que está en la parte derecha del cerebro, pues de pronto esas personas que hablan tanto, pues tienden a incomodarse. O si estás en la parte izquierda y esas personas tan toconas, tan abrazonas, tan besuconas, pues te incomodan y esas personas están más ubicadas en la parte del hemisferio derecho, ¿sí? Ahora, si ustedes sienten que tienen tendencia hacia un hemisferio y que de pronto características de ese otro hemisferio que no las tienen tan desarrolladas, les hace falta para lograr ciertos objetivos, bueno, entonces ¿cómo empiezo a entrenarme? ¿Cómo empiezo a hacer cosas distintas para lograr desarrollar un poco más esa parte auditiva o esa parte visual o esa parte kinestésica, ¿cierto? Entonces ya es dependiendo las necesidades. ¿Y cómo podemos empezar a lograr eso, niñas? Haciendo cosas diferentes, creando hábitos diferentes, en cosas sencillas. Si me lavo los dientes con la mano derecha, me voy a seguir lavando los dientes con la mano izquierda, o un día con una y otra con otra. La cuchara, la cojo con una mano, cambio de mano, ¿cierto? Para hacer esas actividades, tratar de utilizar la mano no dominante, por ejemplo. Me cambio de posición en el comedor, trato de ubicar las cosas distinto en mi puesto de trabajo, ¿cierto? Y en la medida que nosotros, haciendo esos ejercicios de gimnasia cerebral, ¿sí? Y en la medida que nos hagamos cosas distintas, lo que estamos haciendo es trabajando en mi cerebro para lograr resultados diferentes. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Espero que les haya servido y sea útil la información de este cuestionario, esos resultados y pues que sí sean como coherentes como con las experiencias y con las respuestas que dan frente a ciertos estímulos en algún momento. ¿Listo?